Bueno, muy buenas noches. Estamos aquí una vez más con la materia paquetes estadísticos, enfocados en estadística para la administración y economía en su 10ª edición por Anderson Williams. Continuaremos con el capítulo 3. Nos habíamos quedado hasta el punto 3.2, que son las medidas de variabilidad. En el anterior video habíamos hablado sobre las medidas de localización y las medidas de variabilidad. En esta ocasión hablaremos sobre las medidas de la forma de la distribución, de la posición relativa y la detección de observaciones atípicas. Forma de distribución, punto Z, teorema de Chebyshev, regla empírica, detección de observaciones atípicas. En el 3.4, que habla sobre el análisis exploratorio de datos, que ya hemos visto anteriormente, pero ahorita hablaremos a profundidad con una nueva técnica de análisis de datos exploratorios. Hablaremos sobre las medidas de asociación entre dos variables, que son la covarianza, interpretación de la covarianza, el coeficiente de correlación y su interpretación, la medida ponderada, el empleo de datos agrupados, que habla de medida ponderada y datos agrupados. Bueno, como primer punto tenemos entonces las medidas de la forma de distribución, de la posición relativa y de la detección de observaciones atípicas. Bueno, dentro de este punto tenemos que el sesgo, el punto Z, tenemos el teorema de Chebyshev, la regla empírica y la detección de observaciones atípicas. Bueno, hablaremos ahora sobre el sesgo. El sesgo dice que es un error que se detecta en los resultados de un estudio y que se debe a factores en la recolección de análisis, interpretación o revisión de los datos. Como vimos en el capítulo 1 de este libro, nos hablaba sobre, en su primer punto, la recolección de los datos, y nos decía que era el punto más importante para cualquier estudio estadístico, ya que en el momento de recolección de datos pueden presentarse errores, y este es el sesgo. Como por ejemplo al momento de obtener los datos en una entrevista, en una observación, en cualquier tipo de técnica se puede presentar errores. Un ejemplo del sesgo ya graficado tenemos que, por ejemplo, un sesgo negativo. Los sesgos a la izquierda, los sesgos que en la gráfica, en el histograma, vemos que se van hacia el lado derecho. A ver, los sesgos que se hacen hacia la derecha, la media será mayor a la mediana, y los sesgos a la izquierda, la media será menor a la mediana. Y en una distribución simétrica, la media y la mediana son iguales. Esto es prácticamente el sesgo, lo que nos indica los errores en un estudio estadístico. Ahora hablaremos sobre el punto Z. Bueno, el punto Z, ¿qué es? Dice que son las medidas de localización relativa. Ayudan a determinar qué tan lejos de la media se encuentra un determinado valor. Para esto nos sirve el punto Z. ¿Y cómo se lo localiza? Bueno, la fórmula para localizar el punto Z nos dice que es la variable menos la media muestral sobre la desviación estándar muestral. Como observamos aquí, la Z con este signo es la representación del punto Z, la variable y la media muestral. Aquí tenemos como dato importante que si el valor que obtenemos al realizar este cálculo aplicando la fórmula con los datos que tengamos en un ejemplo, el punto Z nos da mayor a 0, dice que la observación es mayor, la observación también va a ser mayor que la mediana. Si el punto Z es menor que 0, entonces la observación también va a ser menor que la mediana. Y si el punto Z es igual a 0, la observación será igual a la mediana. Esto es una regla general en el análisis del punto Z. Obteniendo los datos, si
si obtenemos un dato, digamos, de 0.6 en algún ejemplo estadístico, nos va a dar que el punto z aplicaríamos el de la mitad, que el punto z es menor que 0 y que las observaciones van a ser menor que la media. Ahora hablaremos sobre el teorema de Chebyshev. Bueno, este nos permite decir qué proporción de los valores que se tienen en los datos deben estar dentro de un determinado número de desviación estándar de la media. Vamos a ver en una imagen el teorema de Chebyshev. Dice que de acuerdo al teorema de Chebyshev, para 2, 3 y 4 desviaciones estándar se tiene, dice, por lo menos el 0.75 o 75% de los valores de los datos deben estar dentro de Z. Esto va a ser igual a 2 desviaciones estándar de la media. Y si al menos el 89% de los valores deben estar dentro de Z, es igual a 3 desviaciones estándar de la media. Y si por lo menos el 94% de los valores deben estar dentro del punto Z, esto equivale a 4 desviaciones estándar de la media. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo sobre este teorema. A ver, como el teorema de Chebyshev nos dice que por lo menos 1, esta es la clave para aplicar el teorema, dice que 1 menos 1 sobre el punto z al cuadrado de los valores que se obtienen en los datos debe encontrarse dentro de z desviaciones estándar de la media, donde z es cualquier valor mayor que 1. Bueno, vamos a dar un ejemplo sobre la aplicación del teorema. Dice, suponga que en las calificaciones obtenidas por 100 estudiantes en un examen de estadística para la administración, la media es 70 y la desviación estándar es 5. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron entre 60 y 80? ¿Y cuántos tuvieron puntuaciones entre 58 y 82? Bueno, para el primer caso, que de los estudiantes de las puntuaciones de 60 y 80, aplicaremos la regla general del teorema de Chebyshev. Ya. Bueno, nos dice aquí en el primer punto que por lo menos el 75% de los valores de los datos deben estar entre z es igual a 2 desviaciones estándar. Entonces nos dice claramente que los estudiantes que obtuvieron puntuaciones entre 60 y 80 equivalen al 75%, aplicando la primer norma de este teorema. Y en el segundo dice que cuántos estudiantes obtuvieron puntuación entre 58 y 82. Bueno, aquí en este caso tenemos puntuaciones que no están dentro del rango, entonces tocaría realizar el cálculo aplicando esta fórmula. Dice que se encuentran entre 58 y 70, que es el rango del primer punto, ¿no? Entonces dividimos sobre la desviación estándar que nos dieron, que era 5. Entonces aplicando las operaciones nos dan que es menos 2.4, por lo que 58, un momentito, ya. Por lo que 58 se encuentra en 2.4 desviaciones estándar debajo de la media, y 82, y el 82 aplicando la operación dice que está 2.4, entonces se encuentra 2.4 sobre la media. Acá el 58 está por debajo de la media y el 82 está sobre la media. Aplicando el teorema de Chebyshev, nos dice que z es igual a 2.4 y se tiene
Entonces aplicamos la fórmula, realizamos las operaciones y nos da que el porcentaje de estudiantes que tuvieron puntuaciones entre 58 y 82 equivalen al 82.6%. Este va a ser el valor en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y ya se convierte en porcentajes. Ahora hablaremos sobre la detección de observaciones atípicas. Bueno, estos son simplemente valores cuyos... estas simplemente son observaciones cuyos valores son mucho más grandes o mucho más pequeños que la mayoría de los datos. Como por ejemplo puede ser valores gigantescos. Puede haber, digamos, en un estudio de sueldos de empresarios pueden haber grandes escalas. Pueden comenzar con un sueldo básico, pongámosle con un sueldo de 300, unas 10 personas de 300, los de más rango tienen 500, los de más rango 1000, 3000 y el gerente gana unos $10,000. Entonces, desde ahí ya vemos qué valor puede ser una observación atípica. Son valores muy lejanos, muy diferentes a los de la mayoría. Bueno, ahora hablaremos sobre el análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es simplemente un resumen entre 5 números. De todos los valores que tengamos, vamos a calcular 5 números y esto nos va a ayudar a realizar el análisis exploratorio. Entonces, el primer dato que vamos a calcular o vamos a buscar sería el menor. El menor valor de todos los del conjunto de datos que tengamos, lo separamos y ese va a ser nuestro primer valor para aplicar el análisis exploratorio de datos. Bueno, entonces como segundo punto tendremos que calcular los cuartiles que vimos en el video anterior. Los 3 cuartiles necesitamos calcularlos porque vamos a necesitar para hacer el análisis exploratorio. Y por último, el valor mayor. Bueno, para aplicar una técnica estadística con este análisis exploratorio aplicaremos el diagrama de caja. Bueno, el diagrama de caja es un resumen gráfico de los datos con base en resumen a 5 números, como ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, para realizar un diagrama de caja, primero vamos a dibujar. Este es un diagrama de caja ya elaborado. Tenemos una observación atípica, tenemos límites, la mediana y los valores. Bueno, ahora explicaremos paso a paso cómo se elabora este diagrama de caja. Como primer punto se dibuja una caja cuyos extremos se localizan en el primer cuartil y el tercer cuartil. Como límites, ¿no? Dibujamos la caja entonces de los datos. Entonces el cuartil 1 nos dice que es 3465. En el rango de los datos que tenemos aquí sale exactamente aquí. Entonces este va a ser nuestro primer límite de la caja, nuestro primer cuadrante de la caja. Entonces el cuartil 3 es 3600, justo aquí. Entonces dibujamos la caja. Esta caja contiene el 50% de los datos centrales. Ya, en el punto donde se localiza la mediana, que es 3505 en este ejemplo de los salarios, se traza una línea vertical. Como observamos aquí tenemos la mediana, es aquí exactamente 3505, entonces trazamos una línea vertical. Luego, usando el rango intercuartílico, que es la resta de los cuadrantes, se localizan los límites de un diagrama de caja. Ya, entonces el primer
realizando la operación para calcular el rango intercuartílico, que recordemos que es simplemente la diferencia del cuartil 3 con el cuartil 1. Entonces, realizando la operación aquí nos da que es 135. Por lo tanto, los límites son, el límite superior acá sería, aquí está, los límites son 3465 menos 1.5 por 135, que es el dato que obtuvimos del rango intercuartílico. Entonces esto nos va a dar un valor de 3800,5. Ese va a ser aquí, exactamente aquí va a ser el límite superior, y así mismo para el límite inferior. Bueno, estos de aquí se denominan los bigotes del diagrama de caja. Estos se determinan con los valores que son 3310 y 3730, que en la tabla de valores se lo pueden observar claramente, ya que son los dos valores de los polos, de los valores finales y los valores iniciales. Entonces aquí lo graficamos el bigote. Por último, mediante un asterisco se indica la localización de las observaciones atípicas. Bueno, en este ejemplo tenemos una observación atípica que equivale a 3925. Buscamos en nuestro rango 3925 por aquí. Entonces esta va a ser una observación atípica. Como ya hemos hablado anteriormente, la detección de las observaciones atípicas son observaciones cuyos valores son mucho más grandes o mucho más pequeños que la mayoría de los datos. O sea, son valores lejanos. Como por ejemplo en este es un valor muy grande, entonces es una observación atípica, ya que está fuera de los límites. Bueno, ahora hablaremos sobre medidas de asociación entre dos variables. Ya, estas medidas de asociación entre dos variables, tenemos la covarianza y el coeficiente de correlación. Ya, la covarianza la podemos realizar con la siguiente fórmula. Dice que con una variable x y una variable y, y con su respectivo cálculo de la mediana, y como es una covarianza muestral, el número de observaciones es menos 1. Si fuera la covarianza poblacional, sería simplemente el número de observaciones, no se le restaría nada. Vamos a ver un ejemplo de interpretación. Entonces, a ver, aquí tenemos dos variables, variable 1, variable 2. Entonces, en la variable 1 tenemos 30 observaciones y en la variable 2 tenemos 510. Realizamos para calcular la mediana. Tenemos 10 datos. 30 dividido para 10 a 3. Esa sería nuestra mediana. 2 menos 3 sería menos 1. Bueno, son cálculos básicos. 5 menos 3 sería 2. 1 menos 3 sería menos 2, 0, así sucesivamente. Acá lo mismo. Entonces, realizando las operaciones, y como nos pide la fórmula multiplicar las dos variables, entonces menos 1 por menos 1 igual a 1. 6 por 2, 12. Menos 2 por menos 10 igual a 20. 0 por 3, 0. 1 por 3, y así obtenemos todos los datos, que al final lo sumamos y nos da un valor de 99. Lo ponemos aquí. Tenemos 10 datos. Como es una covarianza muestral, le restamos 1, entonces 9. Y simplemente dividimos 99 dividido para 9 igual a 11. Ahora, ¿cómo se interpretan estos datos? Nos dice que si la covarianza es mayor
a 0 hay dependencia directa positiva. Es decir, a grandes valores de X corresponden a grandes valores de Y. Ya. Y si la covarianza es igual a 0, ya se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos variables estudiadas. Y si la covarianza es menor que 0, hay dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes valores de X corresponderán a pequeños valores de Y. Esta es la covarianza. Ahora hablaremos sobre el coeficiente de correlación. Dice que es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson, también llamada así, es independiente de la escala de medida de las variables. Pero el cálculo se lo hace de la misma manera. Ahora hablaremos sobre la media ponderada y el empleo de datos agrupados. Bueno, hablaremos sobre la media ponderada. Es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o peso respecto a los demás datos. Como ya leímos, tiene una importancia relativa o peso respecto a los demás datos. Para entenderlo mejor, vamos a hablar sobre un pequeño ejemplo. Para calcular la media ponderada, tenemos que realizar esta pequeña fórmula aquí. La media ponderada se la denomina de la misma forma que la media. La X equivale al valor de la observación y la W es el peso de la observación. Entonces en este caso es la sumatoria y la multiplicación de todos. No se excluye ningún valor. Entonces, como un ejemplo aquí tenemos la compra de materia prima de algún tipo de elaboración de algún producto. Entonces tenemos 5 materias primas, el costo por libras de cada una y el número de libras, lo que se necesita para elaborar el producto. Y si se necesita calcular la media ponderada, multiplicamos todos los datos. Por ejemplo, en el primer caso, los multiplicamos y los sumamos, como es la sumatoria total de todo. Entonces, 1200 por 3, 500 por 3,40, 2750 por 2,80, 1000 por 2,90 y el 800 por 3,25. Y abajo es la suma de el peso de la observación. Entonces 1200 más 500 y así. Se realiza la operación matemática y obtenemos el valor, que es 2,96. Ese es nuestra media ponderada. Si calcularíamos la media directamente con los valores que tenemos aquí, vamos a tener un pequeño déficit, un error al final del estudio. Es importante la media ponderada cuando el valor tiene una importancia relativa o peso respecto a los demás datos, en este caso al costo. Y ahora vamos a hablar sobre los datos agrupados. Cuando los valores de la variable son muchos, conviene agrupar los datos en intervalos o clase, para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Esto es básicamente agrupar los datos y ordenarlos de manera que sea fácil interpretarlos. Bueno, muchas gracias. Ha sido el final del capítulo número 3.